Buen día chicos, espero que se encuentren excelentes. Lamento la lentitud de conexión, pero ya estamos aquí. Buen día chicos, buen día. Disculpen la lentitud y falla de conexión, pero ya se logró, aquí estamos. Y dado el comentario, por si me quedo congelada un poquito o no me muevo, pero sí me escucho o al revés, aquí estoy, nada más que la conexión está un poquito el día de hoy sensible. Dejémoslo en sensible, chicos. Bueno, espero que hayan tenido una excelente semana de regreso a, a nuestros cursos y que ya estén, por supuesto, leyendo el libro de Sistema Educativo Mexicano para que se vayan empapando de toda esta información y todos estos detalles que más allá de irlos abordando en las sesiones, espero les resulten sumamente enriquecedores e interesantes, porque hay muchos detalles que en el libro eh, nos comenta el autor que no, que son como detallitos que no se comentan en las clases de historia o en las clases de este sistema educativo mexicano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que así sea y pues démosle continuidad a nuestra sesión. Hablábamos la sesión anterior acerca de la educación en la época prehispánica. Tomemos en cuenta entonces que esta educación fue esta hibridación o esta construcción híbrida entre pues la adjudicación voluntariamente a fuerzas que se nos hizo por parte de la sociedad española o de la península, como también se le conoce, y lo que nosotros teníamos acorde a los diferentes lugares donde nos desarrollamos, donde nos consolidamos como diferentes civilizaciones que en su tiempo éramos. Y eso es un detalle que sí podemos pues sumarle o darle un plus positivo, podemos decirlo así, al hecho de que nos hayan conquistado, chicos, porque se homologó toda la República, toda nuestra nación se homologó en cuanto a una sola civilización, con necesidades distintas, perfiles, lo que quieras, cada uno de los estados que conocemos, pero al final del día somos una sola civilización. Caso contrario, en esa época no era una sola civilización, éramos diversas civilizaciones vecinas. Así se vislumbraba en esos momentos. Eran diversas civilizaciones vecinas donde bien nosotros en el ámbito educativo teníamos esta perfilación dirigida hacia lo rústico y natural. Éramos muy politeístas para empezar. Nuestra educación, nuestra formación, nuestras tradiciones, ideas, etcétera, eran politeístas. Y a raíz de ello se daba absolutamente todo lo demás, porque había un Dios para la siembra, un Dios del agua, Dios de la tierra, Dios de pues del amor, de la guerra, etcétera, etcétera. ¿Para qué le damos más rienda suelta al listado? Profa, Diga usted. dice mi compañera Dani que se le puede dar acceso. Sí, corazón, ya está en proceso de ingresar. Muchas gracias, corazón. Y entonces, esta información nos lleva o nos va a ir llevando, porque no nada más es en este momento,
nos va a ir llevando paulatinamente a, a un laicismo, a un socialismo, a una democracia, hasta llegar a una democracia, que es lo que ahora conocemos como nuestro sistema de gobierno natural. Es bien importante que tomemos en cuenta cómo va evolucionando todo esto. Y me van a decir, eso está como muy político. Me queda completamente claro, sí, tiene una tendencia bastante política, pero seamos honestos, nuestra educación, nuestro sistema educativo, nuestros modelos educativos van muy hermanados con las necesidades políticas que se nos plantean o que se tiene en la nación. Es por ello que desde ese entonces se visualiza nuestra educación de esa manera. Ahora bien, aquí cuéntenme ustedes de la lectura, ¿qué relacionamos? ¿Qué rescatamos de lo que leyeron? Cuéntenme. ¿Quién se anima, víctimas o voluntarios? ¿Víctimas? ¿Nadie se anima? Bueno, está bien. Vamos a ver una victimilla. Stephanie Esquivel. Cuéntanos, Stephanie, del texto de complemento, de tarea. ¿Qué rescatas tu corazón? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué se te hizo nuevo? ¿Qué se te hizo que Ah, realmente va relacionado con el tema? bueno, pues yo puse que el método educativo mexicano ha presentado un profundo cambio en su desarrollo y en sus enfoques y que bueno, este empezó en el periodo posrevolucionario y también puse que en 1921 José Vasconcelos crea la Secretaría de Educación Pública y Ok, con la intención de alfabetizar a la población mexicana. ok, ya una formalidad mucho más enfocada, pero esa parte ya nos planteas un escenario bastante, pues sí, la realidad, bastante más avanzado del periodo en el que estamos ahorita platicando. Muy bien. Stephanie, cuéntanos, ¿quién quieres que nos aborde, que nos comparta información de tus compañeros? Sandra. Correcto. Sandra, en el texto, ¿qué encontraste que habla de la época prehispánica o qué relacionas que tenga que ver con la época prehispánica que estamos abordando ahorita? Yo encontré que la educación es como medio para evitar la pobreza y es un dicho común que se ha repetido incansablemente a través de todos los medios que habían en esa época. Ok, no te entendimos muy bien. O bueno, yo no te escuché muy bien, Sandra. Si quieres, compártenos por favor en el chat lo que nos acabas de comentar y mientras participa otro de los compañeros. Vamos a ver. Ahora un caballero. Martín, ¿qué nos puedes aportar, Martín? Bueno, algo importante que me llamó fue cuando, bueno, en lo que menciona el texto es que gracias a la educación
empezó a disminuir un poco la pobreza en México. Ok. Ese Ajá, sí, ese es un buen elemento, bien. ¿Andé? Eso es un buen elemento, que gracias a la educación o a raíz de la educación se disminuye la pobreza en México. ¿Qué más encontraste? Y bueno, también que las niñas y niños indígenas del país también ya podían recibir una educación en el país. Ok, muy bien. Ok, Martín, gracias. ¿Quién quieres de tus compañeros que nos aporte? Ana. Ok. Ana, por favor, corazón, cuéntanos. Sí, profe. Bueno, yo encontré también que se me hizo, bueno, muy interesante, donde hablaba también de la relación entre la educación y la pobreza en México. También que en México más de la mitad de la población se encuentra en una situación de pobreza, pero menos del 8.5% está en alfabeta. No resulta sorpresiva la actitud al destacar la educación. También de la educación tradicional, que ha sido ampliamente criticada a partir de la década de los 70, de los 60. Se integran varias corrientes de pensamiento. También la escuela es un beneficio. Desescolarizadamente se presenta en sociedades altamente industrializadas y relacionada con un enfoque tecnológico. Gracias, Ana. Tú también ya te fuiste mucho más para acá todavía al colocarnos el enfoque tecnológico. Ok, muy bien, chicos. Tomemos en cuenta que este periodo tiene absolutamente todo, todos los elementos que se nos plantean para que nosotros entendamos cómo en lo que nosotros conocemos como nuestro inicio de nuestra civilización, que fue la Tenochtitlan de aquel entonces, que fue más o menos por aquello del 1521, nos lleva justamente a que en estos siglos, en el arribo de los primeros misioneros o pobladores de la Nueva España en nuestra entidad, en nuestro territorio, esas diversas órdenes, como les comentaba la sesión pasada, asumieron a raíz de la religión, estas órdenes religiosas asumieron diversas actividades que se vinculan directamente con la formación y la educación. Esta formación y educación se convierte entonces en esta educación popular indígena para ellos. Y bueno, para nosotros también la asumimos como tal. Entonces, esta educación popular indígena tiene una influencia evangelizadora para ellos en ya avanzando en esta línea del tiempo un poquito que les presento en la pantalla, para aquello de 1521, 1600, que fue todo este periodo que avanzamos de este periodo prehispánico hacia la colonia, todo esto está vinculado hacia que en este rango de tiempo, que si nos damos cuenta, no fue corto, chicos. O sea, dense cuenta cómo evolucionan o fueron
entrelazándose y fueron desarrollándose 300 años de vida de nuestra civilización. Ojo con esos detalles. 300 años no son cosas sencillas, ¿ok? Imagínense en cuanto a la civilización, en cuanto a los pobladores, la cantidad de personas, la cantidad de generaciones que ocupan estos 300 años de vida. Está muy interesante y muy, muy intenso porque pasan una cantidad abrumadora de decisiones, una cantidad abrumadora de aciertos y de errores en nuestro proceso o en nuestro sistema educativo. De esta manera, vamos a ponerle una pausita aquí para poder leer lo que Sandra nos aportó. Dice que la educación enfrenta una concepción técnica de las necesidades económicas con la cosmología de las personas que no se integran como individuos a la sociedad. Ok, eso era parte de la nueva Tenochtitlan, esta parte. Su tecnología para ellos era justamente esa cosmovisión. Muy bien. Y también nos comenta que la educación enfrenta... no, es lo mismo. No lo puso dos veces. Ok. Muy bien, es correctísimo. Eso nos lleva a que nosotros identifiquemos tal cual las cosas como ahora las conocemos. O sea, el punto de darle todo este proceso e identificar a los personajes que se encargaron de darle un lugar a la educación en nuestra civilización, eso es lo que nos importa y nos atañe a nosotros específicamente. En este sentido, chicos, se promovieron en ese momento de la colonia esta parte de los misioneros franciscanos. Estos misioneros franciscanos son representantes, bueno, su principal representante en esos ayeres fue Jacobo de Testera, ¿ok? Y él, a través de diferentes pictogramas y jeroglíficos, ya sabemos que son las imágenes que podemos tener en las piedras o en algún material natural, llamémosle piedra, madera, pues sí, si es que existía en estas civilizaciones o en estos nichos sociales, arcilla o ya un poquito más, siento yo, cemento, ¿no? Para hacer las tablillas. Y toda esta educación que se generaba a través de los grupos franciscanos hacia los indígenas mexicanos era hacia las creencias religiosas. Es decir, a través de pasajes de la Biblia se podía enseñar a los indígenas el desarrollo del vocabulario, de la gramática y de muchas situaciones históricas y sociales que evidentemente ellos iban presentando. De ahí en adelante, Pedro de Gante, que también era franciscano, funda la primera escuela elemental. ¿Ok? Se da esta primera instrucción primaria, ¿ok? Para que en San Francisco en Texcoco, que era donde estaba la escuela que les estoy comentando, se comenzara a enseñar y entonces ya se tenía una estructura más formal para poderle dar esta educación a los indígenas. Lo anterior que les comento en cuanto a la instrucción bíblica y bastante de vocabulario y gramática que se les aportaba en esta instrucción a la población era más rústica, es decir, se reunían en el bosque y ahí se sentaban y hacían toda esta instrucción, como cuando vieron la película del profesor de Cantinflas, ¿la han visto? Entonces, bueno, todos la que lo hemos visto, si no la han visto, ay, qué bárbaros, muchachos, esa película es de
cajón, lo que sea de cada quien. Pero bueno, ahí se las dejamos de tarea para que la vean. Hay un momento en la película del profe donde se pelea con el presidente municipal y el cacique del pueblo y todo eso, que están en el bosquecito, ¿cierto? Con su escuelita de pajita y cosas. Justo así era la educación en esos muy ayeres, en el inicio de la colonia. Pero, como les comentaba, ya Pedro de Gante ya se echó un pleitecillo ahí con los gobernantes y demás, y encontró un lugar para que se instaurara esta formalidad de la escuela y entonces se les aportara a los indígenas esta instrucción en cuanto al canto, artes, oficios, algunas de las ciencias básicas como pues español, matemáticas, etcétera. ¿Ok? Todo esto se fundó como un colegio, ojo, ya le estamos poniendo colegio y todo, como colegio exclusivo para indígenas, ¿ok? Y era el colegio San José de los Naturales. Fíjense cómo nombraban las escuelas, San José de los Naturales. ¿Por qué? Porque era para indígenas. Supongo yo que también generaron instituciones para los españoles, pero evidentemente tenían otra estructura más, como dicen ustedes hace un momento, más tecnológica, más desarrollada, ¿ok? Pero bueno, al final del día esta educación rural era en escuelas que se adaptaban sí, de lo más formal posible, se adaptaban en granjas o en un cuartito. ¿Para qué? Para que los hijos de los, pues sí, de los, podemos decir, campesinos y feudales en su momento pudieran recibir estas doctrinas, ¿ok? Doctrinas así tal cual doctrina de la religión, ¿ok? No doctrina del hecho de aprender, porque sabemos que también podemos utilizar esa concepción, pero era hacia esta doctrina de aprender la religión católica que los españoles venían a instaurarnos, dado que éramos politeístas, y nos enseñaban a leer, nos enseñaban a escribir, nos enseñaban a contar y nos iban heredando diferentes artes y oficios acorde a las necesidades de los hacendados, ¿ok? A lo que se dedicaba determinada hacienda, bueno, capacitaban ahí a su gente. Y definitivamente también estaban las escuelas de los hacendados y en estas escuelas la diferencia era que, digo, más allá de la parte de que se veía muy bonito, muy coqueto, muy tecnológico, pero a los hijos de los hacendados se les daba una instrucción mucho más de administración de las haciendas para que ellos pudieran, pues, heredar, evidentemente, sus negocios, sus propiedades y pudieran, pues, mandar a los plebeyos, ¿no? Mientras estos plebeyos eran educados eran educados de una manera mucho más simple y tal cual, sí se les educaba para obedecer, tal cual, sí se les educaba para obedecer y si alguno de ellos, ahí es donde comienza toda esta evolución y todo este problema, ¿no? Para los gobernantes españoles en su tiempo. Si alguno de ellos aprendía más de lo que se les estaba enseñando, eso sí era un problema, porque eso quería decir que estaban pensando. Fíjense nada más, eso quería decir que ellos estaban pensando y eso no era correcto. No era correcto que los empleados, que los indios, que para ese tiempo era correcto y despectivo. Ya sabemos que está mal empleado el término, nosotros ya
después de una amplia y larga evolución y lucha con los términos, pero al final del día, pues solamente tenían derecho, fíjense cómo las cosas. Vienen, nos conquistan, se sienten dueños y poderosos del mundo y universo de nuestro territorio, ojo, nuestro territorio, y todavía dicen que no tenemos derecho a las cosas. Ay, no, muchachos, qué cosa tan espantosa. Pero bueno, ya lo iremos platicando, ya lo iremos estructurando con Mario. Le iremos dando mucho mayor sentido. Obviamente yo les voy diciendo lo que hasta ahorita, lo que yo opino. También quiero saber qué opinan ustedes. Eso es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar en esta parte de lo que yo les voy diciendo o lo que las lecturas nos van aportando, y ahorita por supuesto les voy a compartir un documental eh, muy allegado al documental que veíamos la sesión pasada. Por cierto, si quieren darle otro vistazo a estos documentales, son documentales de Canal 11, chicos, para que vean que estamos tomando este brevario cultural. El punto de todo esto, sabemos, a ver, cuéntenme si lo leyeron o se acuerdan de quién gobernaba como presidente, podemos decir, dejémoslo como presidente español México. ¿Quién estaba? A ver, digan. ¿Quién se anima a darnos ese dato importantísimo? ¿Nadie se anima? Híjole, chicos, qué Yo, bárbaro. profa, A ver, dale. no sé si esté bien, pero no me acuerdo, no sé si fue Moctezuma. Ok, para nosotros sí, pero el español, ¿Fue Hernán Cortés, profa? no, él fue el que nos conquistó. Mm, Ahí van, está bien, se van acordando de los personajes de ese tiempo, vamos bien, pero digan, ¿qué otro viene a la memoria? Hablaba también de Cristóbal Colón. Ok, Cristóbal Colón y Hernán Cortés son los que llegaron a conquistarnos, ok, eso es correctísimo, pero el presidente que estaba en esos ayeres era Maximiliano de Habsburgo, ¿sale? Y ya todos, sí, cierto, ¿verdad? Pequeñines. Ok, ¿y saben cuál es un detalle bien interesante de este muchachito? Que él, bueno, ya, aterricémoslo con lo que ya conocemos o con lo que ahorita vivimos, ¿no? Maximiliano de Habsburgo también tenía su gabinete, y en su gabinete, que en ese entonces no se nombraba como tal, pero no entraremos en rollos políticos, vamos a aterrizarlo así. En su gabinete también tenía su secretario de educación, porque ya sabemos que eran más caballeros que damas los que gobernaban, de hecho las mujeres solo en casa, pero en ese periodo, justamente, en este periodo de la colonia y en el México independiente, todo este trayecto, se suscitaron diversos tipos de enseñanza, tanto la evangelizadora que ya comentamos, como el adiestramiento de las artes y oficios que también ya comentamos. Eh, eh, si bien no me equivoco, la clase pasada estábamos comentando un poquillo de ello en cuanto a la educación femenina, que la mujer nada más aprendía un poco de lectura, escritura y un poco de matemáticas para la instrucción del hogar, ¿no? Que ayudara a las mujeres hacendadas también
a poder llevar a cabo la cocina y el orden de la hacienda, la formación de religiosos. Ojo, esto también era importante, que bueno, evidentemente, pues los sacerdotes tenían que tomar o los frailes tenían que tomar algunos de la población indios o españoles, bueno, mexicanos o españoles para que se unieran al clan, ¿no? De los frailes y que continuaran por esa vía. También era una de las opciones y, ojo, solo para los españoles, seamos muy claros, solo para los españoles la educación universitaria. ¿Ok? Las actividades educativas, entonces, confirmemos, fueron de orden religioso para aquello del siglo XVI aproximadamente. Ojo, tomemos en cuenta que los siglos van diferidos, son como de la mitad del siglo anterior a la mitad del siglo del que estamos hablando. Entonces, estamos más o menos hablando de 1550 a 1650. ¿Ok? Tomando en cuenta que el siglo XVI en una lógica natural de los números, sería el 1600 como tal, ¿ok? Ahí en ese siglo, los jesuitas llegan a ejercer una influencia súper grande en la educación novohispana o en las tendencias educativas novohispánicas. ¿De acuerdísimo? Toda la influencia religiosa, ya sabemos a todo lo que da, a través del catecismo, de las escrituras y de toda esta doctrina de cristalización, cristianización. Ahí está, ya andaba cambiando la palabra. De cristianización, chicos. Y esto nos lleva entonces a que evidentemente va evolucionando las sociedades, pero a la par van conviviendo de una u otra manera. Y en esta convivencia, chicos, se da ahora sí esta hibridación de nuestras sociedades, donde encontramos a los mestizos y a los criollos, ¿ok? La educación para niños mestizos fue una educación práctica, una educación de artes y oficios, y esta se refiere a la labor de la enseñanza artesanal, de la enseñanza de la tecnología que, acorde a los frailes, ellos consideraban necesaria para pues sí, que cubrieran con las necesidades de las haciendas, ¿no? Y a su vez, los indios y mestizos, pues se enseñaban entre ellos. Ya saben, en esa época era extremadamente marcado esto de las clases sociales. Y era también una cosa a mí no me gustaba, sinceramente, era una cosa muy fea, muy injusta. Pero así funcionaba en esos entonces. Ok, es que me mandaron un mensajito en el chat. Espérenme, es que se puso. No. Esto nos lleva entonces a que entendamos cómo se exigía y cómo durante las primeras décadas de la conquista, además de los franciscanos, los mexicas teníamos este doble objetivo, ¿ok? De la enseñanza que se daba a través de los españoles y de la enseñanza de mantener nuestras raíces, ¿de acuerdísimo? Y entonces justamente aquí es donde se da toda esta evolución y en el paso de toda esta educación generábamos conciencia y esta conciencia nos llevaba a que nosotros también tuviéramos necesidad de defender nuestras cosas y necesidad de aprender más. Es por ello donde se comienzan a dar estos movimientos sociales que nos llevan hacia la independencia, ¿ok? Recuerden que uno de los mandatos de nuestro listado ¿y por qué vamos a levantarnos en armas en la época de la independencia?
uno de los puntos en el listado era justamente esa parte de la educación, que se recibiera una educación igualitaria y que se favoreciera a toda la sociedad, indistintamente de las clases sociales, ¿ok? Y justamente aquí es donde se destaca este muchachito que les decía de Maximiliano, que aporta a la educación este detalle bien bonito, bien importante, que me queda claro que cuando somos alumnos no nos encanta, pero ya cuando somos de este lado, que somos maestros, ya le tomamos sentido, no porque sea algo que nos fascine, pero sí porque es un complemento importante para nuestra formación académica. Es decir, las tareas, muchachos. Él instauró o instituyó las tareas en nuestra educación. ¿Ok, chicos? Y entonces, en definitiva, para esos entonces se declara toda esta guerra, estos movimientos sociales, estos conflictos que podemos decir en su nivel, ojo, porque era una guerra, en su nivel, estos conflictos bélicos independientes propusieron la libertad de la enseñanza con el objetivo de acabar con este monopolio eclesiástico sobre la educación. Y al mismo tiempo se pensaba que cualquier intervención del Estado en la educación destruiría los objetivos que se tenían al final del día de esta, bueno, con esta o para esta batalla o guerra. Tomemos en cuenta que para ese entonces, en esta evolución que son muchos años, son 300 años de todo lo que estamos platicando ahorita. La educación fue evolucionando, evidentemente los españoles se fueron instaurando mucho más, generando mucho más civilizaciones más estructuradas. Y con estas estructuras, obviamente, se crearon diferentes colegios, diferentes universidades, diferentes escuelas, tanto para españoles como para, pues, eh, mexicas o para indígenas, ¿ok? Con sus respectivas características particulares de cada una de ellos. ¿De acuerdísimo? Y aquí es donde nos vamos a permitir, cosa importante, ok, me preguntan que cuándo se entrega el resumen. Se entrega hoy, chicos, pero ahorita estaba viendo que todavía no se les habilita su asignación. Y al parecer no lo hicieron todos los equipos por las caras que ponen. Ay, pequeños, qué bárbaros de veras. Si ya el miércoles empiezan las exposiciones, entonces ¿cuándo esperaban entregar el resumen, muchachos? Ay, sí se pasan de veras. Vamos a aterrizar fechas. Hagamos este paréntesis. Aterricemos y recordemos las fechas de entregas. Recuerden que nuestro proyecto se divide con el formato de lectura, que ese sí ya lo tienen habilitado en la plataforma, con el formatito de lectura de cada capítulo. El lunes, por los tiempos, para que no lo entregaran hoy, el lunes entregan el capítulo 1. El siguiente, y de ahí en adelante nos vamos de 2 capítulos, ¿sale? El siguiente, el viernes de la próxima semana, dentro de 8 días, se entregan 3 y 4, y así sucesivamente cada viernes. Las exposiciones comienzan el miércoles, entonces hoy entregan el resumen, y como veo que nomás eso no lo contemplamos, pequeños, les voy a extender un poco el tiempo de la entrega. Se entrega hoy, pero van a tener hasta la noche para la entrega, ¿ok? Para que no haya conflicto en ese detalle. ¿Y qué más nos falta de entregas de fechas y cosas? Pues ya cada quien sus exposiciones, que eso, si no me equivoco, está publicado en la plataforma, así que por ahí, en ese detalle no debe de haber duda. ¿Sale, vale? Ya nos acomodamos de... Muy bien.
bien, chicos, continuamos. Vamos a darle espacio a nuestro video complementario. Ok, chicos. Vamos a tomar nota, por favor, de la información que se nos comparte. Si tienen, si hay conflicto de audio o algo, me avisan, por favor, chicos. Tras su llegada al continente americano, los europeos entablaron arduos debates para determinar si sus habitantes eran seres humanos con alma o salvajes, susceptibles de ser domesticados. Esa polémica quedó resuelta por la bula papal Sublimis Deus de 1537, expedida por el Papa Paulo III, con la que se estableció el derecho de los indios o naturales a abrazar el cristianismo, predicado de manera pacífica. Esta idea coincidía con el humanismo renacentista, y las órdenes religiosas se encargaron de ponerla en práctica durante las primeras décadas del periodo colonial. Novohispana, de las instituciones que se fundaron durante la época virreinal y de los medios que se emplearon para la transmisión de conocimientos, tanto en el ámbito familiar como dentro de las aulas. Una historia que nos habla de procesos pedagógicos, pero también de modelos y prácticas cotidianas. El humanismo renacentista es el primero que empieza a generar una idea de que la educación no es para una minoría, sino que es para toda la población. No solamente es para los que van a ser clérigos, que era la idea en la época medieval, sino que es para hombres, para niños, para clérigos, laicos y hasta para las mujeres, lo cual es una verdadera novedad en la época del Renacimiento. Ejemplos del humanismo los tenemos en la Nueva España con la influencia de Erasmo en Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo, o la influencia de Tomás Moro en Don Vasco de Quiroga y los hospitales Pueblo. La llegada de la Compañía de Jesús a la Nueva España en 1572 fue un acontecimiento trascendental para la vida religiosa, intelectual y social del virreinato. Su adaptación a las tierras americanas produjo una rica síntesis de influencias mutuas que se reflejó, por una parte, en el éxito de los colegios que fundaron y por otra, en la creación y consolidación de la cultura y sociedad barroca novohispana. Los jesuitas llegaron para complementar el trabajo que habían iniciado franciscanos, dominicos y agustinos, pero además de adoctrinar a los naturales, entre sus planes estaba educar a los criollos. Para ello, abrieron colegios en las principales ciudades del virreinato, cuya misión era fomentar la educación moral, religiosa e intelectual de los jóvenes. Los jesuitas siempre se establecieron en las ciudades. Nunca los jesuitas cobraron por dar clases, por enseñar gramática, por enseñar arte. Incluso el Colegio de San Ildefonso, que luego en el siglo XIX sí fue un centro de estudios. Fue residencia durante todo el tiempo en que estuvieron los jesuitas en la Nueva España, con la única diferencia de que a los jóvenes que residían en San Ildefonso se les añadían unas lecciones especiales. Pero vamos a salir fuera de las escuelas. 2 días por semana salían por las calles con la catequesis. ¿Qué era esto?
el jesuita que dirigía el catecismo iba diciendo: todo fiel cristiano está muy obligado, y con esa cantinela continuaba reuniendo niños, así como el flautista de Hamelin se le iban añadiendo a su cola hasta que llegaban a una plaza, a una esquina, en la cual enseñaba el catecismo. A todos, esclavos y libres, niños y adultos de cualquier calidad. Pero había otras actividades. Fundamental era la representación de obras teatrales, no en un recinto, sino en la calle. La participación en certámenes literarios, los desfiles o mascaradas, que unos eran serios y otros jocosos, se disfrazaban, y los estudiantes de los colegios, que fueran españoles o fueran indios, se vestían como indios, tocaban instrumentos indígenas e iban cantando como si fuera un mitote indígena. Es decir, tan pronto como los jesuitas se integran a la sociedad novohispana, no tienen la menor vacilación en acoger las tradiciones indígenas relativas a los grandes señores aztecas. Los jesuitas fueron acogidos favorablemente en parte por su buena fama como educadores. Gozaron de la protección de las autoridades religiosas y civiles y de las familias más acomodadas de la sociedad criolla, pero también buscaron acercarse a los sectores menos favorecidos de la sociedad, lo cual contribuyó a consolidar su presencia en la Nueva España. La labor de los jesuitas fue muy apreciada durante las epidemias de viruela y otras enfermedades que asolaron a la población indígena a fines del siglo XVI. Gracias a la diversidad de actividades que llevaron a cabo los jesuitas, su repercusión fue enorme en todos los niveles de la sociedad. En 1588, la compañía fundó el Colegio de San Ildefonso, residencia de la orden mientras estuvieron en la Nueva España, que con el tiempo se convertiría en una de las instituciones educativas más importantes de la Ciudad de México. También establecieron misiones en las regiones apartadas del noroeste para la conversión de las tribus bárbaras de aquellas tierras. Algo fundamental en la labor de los jesuitas en la Nueva España, las misiones en el noroeste, porque cuando llegaron se encontraron que todo el centro estaba ocupado por franciscanos, agustinos, dominicos. ¿Y a ellos qué les quedaba? Los jesuitas no son buenos para competir, no aceptan antagonismos de ninguna parte, pero todo el norte, el noroeste, no tenía misioneros. Ese territorio se lo asignaron a ellos, porque el gobernador del río Loza dijo: no quiero que me manden más soldados, no quiero que vengan más encomenderos, no hacen más que crear problemas. Por favor, mándenme jesuitas para que me pongan en orden a la población y para que sea más fácil gobernarlos. Como ustedes ven, la educación tenía que hacer que los indios rebeldes fueran sumisos, que los trabajadores que no trabajaban se pusieran a trabajar, que los esclavos que querían escaparse se aguantasen con el patrón. Los jesuitas, los pueblos conquistados se convirtieron en campos de experimentación de las teorías en boga como el humanismo y la utopía de Tomás Moro, que pretendían ser el sustento para la creación de una sociedad ideal. Paralelamente, comenzó a establecerse la enseñanza privada para españoles y mestizos. En el Seminario Conciliar de Puebla, preceptores laicos impartían cátedras para quienes iban a dedicarse a la docencia. En 1601, el virrey don Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, promulgó las primeras ordenanzas para reglamentar la instrucción particular, la educación primaria y la capacitación de los maestros. La preparación de las mujeres estaba confinada al entorno familiar, aunque también había grupos de ancianas conocidas como amigas que enseñaban a sus alumnas nociones elementales de religión, lectura y labores manuales, pero no podía considerarse una educación formal. Las opciones para las niñas que habían salido ya de la amiga podrían ser ir a un colegio o un convento. ¿Pero para cuántas? Poquísimas, poquísimas. En primer lugar, los colegios no eran centros de enseñanza. Los colegios eran como asilos de beneficencia, recogimientos donde las niñas pobres huérfanas podían estar protegidas de los peligros del mundo. Esto era algo que les preocupaba mucho. Encomenderos y terratenientes aportaron recursos para fundar o sostener colegios femeninos para niñas en la capital del virreinato, Puebla, Querétaro y otras ciudades. Ejemplos notables
fueron el Colegio de la Caridad y el de San Miguel de Belén. El Colegio de la Caridad es de muy antigua fundación, mediados del siglo XVI. Se pensó primero para niñas mestizas, pero muy pronto, en 1548, se convirtió en colegio exclusivo para niñas españolas de limpio linaje, huérfanas. Naturalmente, esto se acreditaba de algún modo, pero el hecho es que eran niñas distinguidas, eran niñas de buena familia, que por lo tanto aprendían las habilidades, las gracias propias de una niña que iba a tener una vida cortesana. Aprendían a coser, bordar, cantar, bailar, y tenemos noticia de que en una ocasión compraron cierto número de catecismo. Hay que tener en cuenta que el catecismo, el librito del catecismo de la doctrina cristiana, tenía el alfabeto y las tablas de multiplicar. La mayor parte de las internas del Colegio de San Miguel de Belén eran mestizas, mulatas, mujeres adultas, jóvenes, solteras, viudas, casadas. De cualquier manera eran recibidas como una obra de caridad, de tal manera que en determinado espacio había varias mujeres obedientes a una que era la primera de vivienda. Era también la que les enseñaba aquello que podía enseñarles, que generalmente no era mucho. A finales del siglo XVII se expidieron cédulas reales para la creación de escuelas de primeras letras. Allí los niños indígenas aprendían a leer y escribir en castellano, además de nociones de lengua. Muchas de esas escuelas estaban instaladas en las casas parroquiales, aunque en algunos pueblos de indios había oposición a la enseñanza obligatoria del castellano. Es también una orden a los obispos de la Nueva España, que ellos deben mandar en sus obispados que se establezcan en cada parroquia una escuela de primeras letras. Sabemos que la mayoría de las parroquias en el campo son de población indígena, entonces está mandando que los sacerdotes deben pagar al maestro o los padres de familia deben pagar al maestro. Y el tercer método para pagar es que las cajas de comunidad de los pueblos de indios deben pagar al maestro. Al comienzo del siglo XVIII, después de 2 siglos de control por parte de los Habsburgo, se instauró una nueva dinastía en el trono español, los Borbones. La nueva casa gobernante realizó cambios políticos y legislativos en todo el imperio y el rey Carlos III fue el principal impulsor de las reformas. En la Nueva España, a partir de 1765, limitó el poder del arzobispado de México y el virrey, reorganizó el ejército, decretó nuevos impuestos y un sistema de intendencias para ejercer el control territorial, que afectó la vida de sus habitantes. Las reformas también incidieron en la educación. Por las reformas borbónicas y otra serie de medidas que toman los Borbones, ese fuerte predominio de la iglesia estaba desapareciendo. Tan solo la expulsión de los jesuitas permitió que el Estado borbónico fuera tomando cierto control o un control mucho más fuerte sobre la educación de los jóvenes, puesto que donde antes hubo colegios jesuitas, empezaron a abrirse colegios donde la corona colocó a clero secular. Eso es un primer avance, pero también en ese mismo momento pasó a manos del ayuntamiento en muchos lugares el control de la educación. Con los Borbones, la Nueva España empezó a ser administrada como una colonia, cuyas riquezas serían para el beneficio económico de la metrópoli. El 25 de junio de 1767, Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas y este acontecimiento afectó notablemente el proceso educativo de la Nueva España. Los miembros de la Compañía de Jesús, muchos de ellos criollos que se dedicaban a la enseñanza de la gramática latina, la ciencia y las humanidades, tuvieron que salir exiliados. Las instituciones de la orden fueron clausuradas y se expropiaron sus propiedades y fondos. Al mismo tiempo, la corona apoyó la creación de seminarios para la formación de futuros sacerdotes. Los seminarios conciliares surgieron en Nueva España
con gran lentitud. El primer seminario fue el fundado por Juan de Palafox en su obispado de Puebla a mediados del siglo XVII. El de México prácticamente abrió sus puertas a comienzos del XVIII. A medida que la corona apoyaba que el mayor número de parroquias estuvieran a cargo de sacerdotes dependientes del obispo, era el momento oportuno para crear seminarios. Había riqueza en la iglesia y había campo de acción para los clérigos seculares. Al momento de la expulsión de la Compañía de Jesús, prácticamente todos los seminarios estaban funcionando. Y donde no había seminario conciliar, estaba el Colegio de San Nicolás para la formación de clérigos seculares. En consecuencia, ellos se pusieron al frente de la educación de los criollos novohispanos y de no pocos indígenas a partir de la salida de los jesuitas. El Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, fundado originalmente en Pátzcuaro en 1540 por Vasco de Quiroga, fue una de las instituciones de más prestigio durante la época virreinal. En los primeros años del siglo XIX, su plan de estudios incluía teología, filosofía, derecho canónico y derecho civil. Por las aulas de este colegio pasaron algunos hombres que se convertirían en caudillos de la independencia, como Miguel Hidalgo, Ignacio Rayón y José María Morelos. Cuando estalló la independencia, el colegio fue clausurado por las autoridades virreinales. Desde el Concilio de Trento se pide que cada diócesis tenga un centro educativo para el clero secular, los que van a ser párrocos, clérigos, bajo la autoridad de un obispo, en contraste con las órdenes regulares, franciscanos, dominicos, agustinos, etcétera, que viven una vida conventual bajo un padre guardián o bajo un maestro mayor, pero estos seminarios diocesanos van a ser otra opción para la educación de los profesionistas, de los élites y para los jóvenes que viven en las sedes de los obispados, donde no hay otra institución de educación superior. La segunda mitad del siglo XVIII fue un periodo de grandes transformaciones. Surgió la Ilustración, un movimiento intelectual heredero del Renacimiento, que explicaba la existencia de la naturaleza y el hombre por medio de la razón, y se formularon nuevas teorías en todos los campos del conocimiento. Su influencia llegó a la Nueva España con la creación de instituciones científicas y educativas que se equiparaban a las de Europa. Ejemplos notables fueron la Real Escuela de Cirugía, el Real Seminario de Minería, cuyo plan de estudios incluía matemáticas superiores, química, física y topografía, entre otras asignaturas. El Jardín Botánico del Palacio Virreinal, donde se estudiaba la clasificación vegetal del naturalista Carl Linneo y las propiedades medicinales de las plantas autóctonas, y la Real Academia de San Carlos, que fue la primera escuela de arte del continente americano. La segunda ola de profesores que manda Carlos III son magníficos. Sí enseñan y en sí son talentosos. Por otra parte, es de tomar en cuenta que sí asisten personas a las bellas artes, pero hay una cátedra, hay una clase de matemáticas y más niños y más jóvenes y más adultos quieren asistir a matemáticas. Aumentan los números de profesores y las clases para que al final, en pocos años, 2/3 de los alumnos son lo que podremos llamar en una escuela técnica y 1/3 en una escuela de bellas artes. Es otro ejemplo como las condiciones de Nueva España influyen lo que planea realizar Carlos III. También llegaron a la Nueva España las teorías y métodos pedagógicos que se empleaban en Europa. Muchos educadores empezaron a utilizar silabarios y se publicaron libros para niños con cuentos, versos y fábulas. Al Colegio de las Vizcaínas podían asistir alumnas de cualquier clase o condición social, y los ayuntamientos de ciudades como Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas y Mérida abrieron escuelas municipales gratuitas.
algunas, apoyadas por grupos filantrópicos. Los niños de distintos grupos étnicos y nivel social empezaron a convivir y aprender en las mismas aulas. En el último tercio del siglo XVIII hubo un auge cultural sin precedente en la Nueva España. Los miembros de la élite intelectual empezaron a publicar en manuscritos y gacetas sus ideas sobre botánica, astronomía, cartografía e historia, entre muchos otros en boga. El sacerdote, físico, astrónomo y naturalista José Antonio Alzate impulsó la enseñanza y la investigación científica a través de sus gacetas ilustradas, en las que difundía los descubrimientos de la época como las observaciones de Benjamin Franklin, el sistema químico de Antoine de Lavoisier y los estudios que él mismo había realizado sobre la gran acontecimiento. Las gacetas y periódicos científicos de aquella época fueron de gran importancia como precursores de un espacio público, crítico y laico para la discusión de las ideas. Aunque en aquel momento los debates se mantenían al margen de la política, los intelectuales criollos fueron consolidando en este espacio su autoridad intelectual y posteriormente también política. También hacia finales del siglo XVIII continuaron los debates acerca de la inferioridad de los americanos, ahora sobre una supuesta base científica en lugar de teológica. Intelectuales como el francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, formularon la teoría de que la naturaleza de América era inferior a la euroasiática por ser físicamente joven, húmeda, pantanosa, un lugar en el que proliferan insectos monstruosos y escasean los cuadrúpedos, con un clima hostil a la grandeza que provoca que todo lo europeo, animal, planta, hombre, se adapte mal y se degrade. Esta vez fueron los intelectuales criollos quienes reaccionaron ante esas teorías y contraargumentaron también sobre una base científica, que el clima americano era benéfico para el alma y la mente. Con las discusiones sobre la naturaleza americana, se afirmó el patriotismo criollo, que empezó a considerar poco a poco la independencia de la monarquía. El pensamiento de los criollos eruditos de finales del siglo XVIII se afirmó como observador autorizado de su entorno natural, cultural y político. Fue una época crucial que empezó a contemplar la agonía del virreinato y el nacimiento del México independiente. Muy bien, chicos. Pues cuéntenme, ¿qué opinan de toda esta información?
¿Qué opinamos de estos datos? ¿Ya los conocían? ¿No los conocían? ¿Nos acordamos? ¿Qué hay de nuevo? Nada, chicos, qué bárbaros, muchachos. A ver, Lorena. Bueno, pues a mí, A ver, adelante. pues a mí se me hizo nuevo, no sabía que Miguel Hidalgo, Morelos y Rayón habían estudiado en San Nicolás de Hidalgo, me parece, es que iba muy rápido y no escribo tan rápido. Y pues que pues esa escuela también la cancelaron cuando se hizo lo de la independencia. Yo no sabía eso. Hay muchas escuelas, bueno, no muchas. Esa escuela particularmente, como en su tiempo se descubrió justo que ellos fueron algunos de los que estudiaron ahí, se tenía la creencia de que en esa escuela enseñaban ideas fuera de los lineamientos del gobierno. Entonces, esa fue una de las varias razones por las que cerraron esa escuela. Muy bien, señorita, gracias. Ahora sí, Lorena, cuéntanos. Lo que se me hizo nuevo fue lo de la escuela de San Claridad, sí, creo fue eso, que también iba muy rápido, que solo era para españolas y huérfanas y que vinieran de buena familia, y también de San Miguel Hidalgo, que estudiaron teología y filosofía y que buscaban que los evangelios buscaban que los indios fueran sumisos. Ok. Fíjense en este detalle que Lorena nos hace recordar un poquillo en cuanto a la parte de las niñas huérfanas. Eran niñas huérfanas, pero que vinieran de buena familia o españolas. Es lo mismo, porque al final del día la raza indígena pues era considerada como impura y era considerada como una clase social baja. Entonces, imagínense los niños o niñas huérfanos indígenas no tenían derecho a este tipo de asistencia social. ¿Por qué? Porque se pensaba en esos momentos que por su origen iban a tener como tipo mala sangre y cosas así. ¿Ok? Entonces eran ideologías muy duras que se tenía en la antigüedad en cuanto a los nobles y plebeyos, y es por eso que se generaron estas guerras revolucionarias. Al final del día, cada una de estas guerras son golpes de Estado, golpes sociales que tienen fuertes necesidades para resolver. Y una de estas cuestiones, por supuesto, es todas estas necesidades que se tenían en el ámbito educativo para, como les decía antes del documental, poder equilibrar la educación para todos, que esta educación fuese de la misma manera para todos y que la información que se ofreciera dentro de las escuelas fuera clara, fuera información que diera existencia a que tanto hombres como mujeres, digo más hombres que mujeres por supuesto, pero diera existencia a que en su totalidad tuviéramos la misma formación o, entre comillas, cosa sumamente complicada, muy, muy complicada en esos momentos, que fuera al alcance de todos
con las mismas circunstancias, bajo los mismos, las mismas oportunidades, y que esta información al final del día fuera fuente de vida de todos para que pudiéramos pues desarrollar la sociedad en un equilibrio mucho más armónico. Cosa, ojo, fíjense en la época en la que vivimos nosotros, cosa que por supuesto es muy, muy diferente a cómo la vivimos y enfrentamos, y aún así nos quejamos de varias cosas. Ahora, a nosotros, actualmente, dado que estamos felizmente en otra época completamente distinta, todo lo que se nos cuenta hace sentido, de algún modo hace sentido, pero hay varias cosas que nos parecen así de, no creo, o varias cosas que nos resultan como, pues, increíbles, la verdad, como que es relleno histórico. Pero el punto de todo esto es que entendamos nosotros cómo realmente se fueron dando las cosas, cómo se nos presentan en los datos históricos toda esta información, y además de ello que nosotros conozcamos nuestros orígenes, ¿ok? Por ejemplo, lo que nos toca a nosotros directamente, que es la educación náhuatl para la sociedad mexica. Las sociedades náhuatl o nahuas, en general, tenían reservado casi todos las instrucciones, bueno, casi toda la instrucción religiosa, pero también tenían un espacio en la parte jurídica, pero también tenían un espacio en la parte militar, pero también los varones eran muy instruidos mucho justamente para esta parte militar y obrera, y todo era dirigido por los sacerdotes. Y ojo, también había dentro de esta formación a quienes se les formaba como sacerdotes para que obtuvieran de alguna manera un cargo público o un cargo político, pero dentro de la religión. Y entonces todo esto se iba acomodando desde esa perspectiva, con la finalidad de que existiese este equilibrio, o procurando que existiese este equilibrio, y que también de algún modo o no se le diera oportunidad a las mujeres para que no solamente fuesen, cosa que sucedió mucho después, pero por lo menos ya se comenzaba a pensar en ese entonces, para que fuesen las mujeres entonces no nada más amas de casa, no nada más madres de familia, sino que también tuvieran cargos políticos o tuvieran injerencia en la construcción social. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos elementos son los que se fueron desarrollando con las diversas guerras o guerrillas, movimientos sociales, ideológicos y económicos, políticos, culturales, que se fueron estructurando en todos estos periodos. Y lo importante de todo esto es que nosotros ubiquemos cómo fue evolucionando, o se han ido evolucionando todos los momentos de nuestra formación. ¿Por qué? Porque al final del día lo que nosotros tenemos en la actualidad, con lo que nosotros contamos, tiene un porqué también. Entonces, eso es bien, bien importante para que entendamos muchas de las cosas y entendamos por qué también para muchas de las cosas que sucede en nuestro modelo educativo, en nuestro sistema educativo mexicano, somos bien cerrados, ¿ok? Entonces, ojo con esos detalles. También ya eso se conforma
acorde a lo que nosotros opinemos de las cosas, la perspectiva que nosotros tengamos de las cosas. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que nosotros también tenemos un antecedente bastante interesante en cuanto a lo que nos pueden contar nuestros padres o nuestra familia de cómo era la educación en sus tiempos y cómo ha ido cambiando o no la educación. ¿Sale, vale? Entonces, ojo con todos esos detalles. Ok, chicos, pues vamos a ponerse a trabajar, pequeñines. Si no tienen lo de su exposición, pónganse de acuerdo ya en este momento, pónganse a hacerlo en este momento y si se puede, pues lo entregan de una vez. Y si nos faltan detallitos, pues ya. La asignación, si no me equivoco, ya se debió de, bueno, no ya se debió, ya se habilitó y ya chequé lo de los tiempos para que se les prolongue hasta hoy por la noche. Pero si lo pueden entregar de una vez, está padre y ya nada más continuarían con su lectura de la sesión y ahora sí va a ser mucha lectura, chicos. Entre el libro y lo de cada sesión, mucha lectura, pero eso es muy correcto para que tengan todas las herramientas que necesitan. Así que dudas, comentarios, por favor, exprésenlas y si no hay, pues a trabajar. ¿Sale, vale? Continuamos, chicos.
Profesora, tengo una duda. Diga usted, señorita. ¿Nuestro receso no empezaba a las 9:30? Es lo que estoy viendo justamente ahorita que volteé a ver. Justo ahorita que volteé a ver el reloj. Sí, chicos, adiós. Nos vemos la siguiente sesión, ya con las exposiciones. Ya saben, manden todo lo que deba de ser. Cualquier duda me mandan mensajito y ahí estamos en contacto, ¿sale? Pasen bonito día. Muchas gracias por su atención y asistencia. Profa, ¿me puede dar un minuto, porfa? Sí, sí puedo. Los demás, pasen bonito día. Gracias. Bye, bye. Gracias, igualmente. Gracias, Miss, igualmente. Gracias, chicos. Es sobre el libro, profa. Es que yo pienso comprarlo porque cuando leo así por la computadora se me cansa ya mucho la vista. Sí, corazón. Y estaba checando en internet, pero hay dos versiones. Una me parece que es más actualizada, entonces no sé cuál comprar. No hay problema. No hay problema si compras la que dice que es actualizada, porque lo que va a cambiar es pues sí, el tipo de letra. Y tal vez, realmente, no creo. Yo lo que creo es que nada más es una reimpresión o una nueva edición del libro. No creo que el contenido cambie, porque como ya son libros de, digamos, de consulta base, no los modifican. Ah, ok. Entonces sí, sin problemas, corazón, puedes comprarlo. Ok, gracias, solo esa era mi duda, gracias. Sí, gracias. Pues vámonos. Excelente día, chicas. Bye, bye.